Ya, entonces tiene que ser verde, amarillo, en el caso de que nosotros utilicemos, por ejemplo, conductores de tierra, en el caso de nuestra ducha eléctrica, en el caso que utilicemos aterramiento específico, ¿no? En el caso de, por ejemplo, lavadora o que nosotros queramos colocar un sistema de protección o de aparatos que tengan gran cantidad de consumo, ¿no? Entonces debemos de designar ese color, ¿no? Ustedes se van a fijar que todo aparato ele- que utilizamos en nuestra casa viene con un conductor de protección. En las duchas se van a fijar que viene con color verde amarillo o verde puro, ¿no? Ya. Eso tenemos que ir adoptando en nuestro proyecto. En el momento que nos toque realizar un proyecto o, por ejemplo, ya realizar la maqueta de nuestro proyecto, debemos considerar esos colores. Y al momento de defender nuestro proyecto, debemos estar seguros de los colores que se utilizan para la fase, ¿no? Y para el color neutro. Y en esta normativa que le acabo de enviar, especifica la característica de cada conductor, de qué material debe estar hecho, ¿no? También especifica la sección que ahorita vamos a explicar. Luego de haber especificado los colores, nos vamos a los circuitos. Nosotros consideramos antes que los circuitos estaban organizados por área o por función, ¿no? En este caso, por ejemplo, los circuitos derivados se clasifican de la siguiente manera, de acuerdo a su aplicación, o también llamado de acuerdo a su función, ¿no? Un circuito que es solamente para todo lo que son luces, ¿no? Otro circuito que es solamente para toma corriente. Otro circuito ya específico de fuerza que se utiliza en la cocina. En la cocina debemos utilizar toma corriente de fuerza. ¿Por qué? Porque los electrodomésticos en la cocina son de mayor potencia, ¿no? Y luego lo vamos a ver. ¿Por qué? Fíjense que en la cocina, por ejemplo, tenemos una heladera que consume una cantidad X de energía, pero que además está permanentemente conectado, ¿no? Luego tenemos un microondas que también está por los 1000 y tanto watts, ¿no? De consumo. Y electrodomésticos que tienen motores, ¿no? Y estos de motores consumen una cantidad mayor de lo normal, digamos, de energía. Por lo tanto, al consumir mayor cantidad de energía, necesitan un conductor de mayor capacidad, ¿no? Por eso es que se le llama circuitos específicos o de fuerza. Ya, eso se utiliza más, se puede utilizar, por ejemplo, esto en la cocina, en el baño, en una lavandería donde van a tener también lavadoras, ¿no? O otro electrodoméstico que utilice motores. También vamos a tener circuitos para suministro, ¿no? Otra clasificación de energía a instalaciones complementarias, de respaldo o dedicadas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando ustedes tienen en su casa, van a colocar una verja, ¿no? Van a colocar una verja, van a colocar un protector o van a colocar una puerta corrediza metálica. Llega el técnico en metal metálica, ¿no? Que es el que hace la soldadura y todo eso. Lo primero que hace es sacar dos cables e irse adelante del medidor, saca, ¿no es cierto? Porque ahí es donde llega la mayor fuerza. No debería ser,
deberíamos tener nosotros un tomacorriente específico en alguna parte de la casa que nos permita que cuando llegue el soldador o cualquier persona que va a hacer un trabajo en nuestra casa y utilice motores grandes, directamente viene y se conecta ahí, ¿no es cierto? Viene y se conecta y no va a perjudicar en la instalación de nuestra casa, ¿no? Porque a veces el soldador viene, saca corriente, tiene que bajar, nosotros le llamamos palanca, ¿no? Y apaga si estamos trabajando en computadora o estamos trabajando en alguna cosa dentro de nuestro domicilio, nos va a perjudicar, ¿no? Hasta ahí, digamos, la clasificación de los circuitos que debemos tener en nuestra casa, ¿ya? Esto nos recomienda la normativa o nos dice, usted tiene que tener un circuito exclusivo para iluminación. ¿Qué quiere decir? Un aparato, un dispositivo de protección que lo van a utilizar solamente para luces, ¿no? Que cuando yo suba el dispositivo, lo aplique, sea para el control de luces. Lo desconecto. ¿Qué pasa? Si lo desconecto, no tiene que desconectarse ningún tomacorriente, ¿no? Entonces eso hay que ir viendo de que no se desconecte ningún tomacorriente, ¿ya? Ahorita vamos a ver uno. Vamos a ver si tenemos por acá. Bueno, esto es una demostración de algo de un poco más industrial, ¿no? Tenemos dispositivos que ustedes ya conocen, que tienen valores. Este es de 10 amperios, que si nos fijamos en la normativa nos dice que 10 es para, nos da una base que el 10 lo utilizamos en iluminación, ¿no? Tenemos uno de 15, que podemos utilizarlo para lo que significa toma corriente. Es una base nomás, no quiere decir que lo vamos a dotar, sino vamos a tener que medir los aparatos, ¿no? ¿Ya? Acá yo tengo, aquí tenemos un circuito, si ustedes ven. Aquí ustedes cuando hagan su proyecto pueden dibujar su plano en una cartulina, perdón, en un cartón o una veneta, distribuirlo, ¿no? Tenemos los tomacorrientes. Tenemos también aquí las cajas térmicas, con su dispositivo térmico, ¿no? Y distribuido. Falta armarlo un poquito, pero ustedes lo pueden ir haciendo, ¿no? Ya. Entonces, de esa forma nosotros podemos ir distribuyendo los circuitos. Debemos considerar esas recomendaciones, esas normativas, ¿no? Entonces, vamos a seguir con la siguiente parte. Eso ya hay que considerarlo cuando ustedes ya estén haciendo su proyecto. Ya lo tienen en su mapa, ahora su plano, perdón. Ya hay que considerar esos aspectos importantes de la normativa. Hay que ir aplicándolo. Aquí hay algo importante. Llegamos a la parte de circuito de iluminación, ¿no? ¿Qué tipo, cómo yo voy a saber cuánto de iluminación voy a colocar? ¿Cuántas lámparas, cuánto, si ustedes quieren, foco, luminaria voy a colocar en nuestra casa, ¿no? A veces nosotros decimos 1 por cuarto, ya, está bien, ya. Pero hay que considerar algunas normativas porque ahora ya las casas no tienen unas medidas estándar, ¿no? A veces ya de acuerdo al criterio del propietario, amplían su dormitorio, amplían su cocina
amplían su comedor, su sala, en la cual ya el colocar una sola lámpara no es suficiente, ¿no? Colocar una sola lámpara no es suficiente. En ese caso vamos a tener que ir a nuestra normativa para ver cómo yo calculo y cómo sé cuánto deben entrar. Ahora, en esta parte solamente vamos a hablar de las potencias, ¿ya? Vamos a hablar de la potencia, porque otro ya es el proyecto de iluminación. Ahorita lo que nos interesa es la potencia nomás que vamos a utilizar, de la cual no debemos sobrepasarnos, ¿no? En el caso de proyecto ya de iluminación es otra cosa. Ya nosotros ya hemos calculado nuestro límite de potencia que vamos a utilizar, lo debemos tener que considerar también, pero en el proyecto de iluminación ya tiene que ver con qué tipo de lámpara ustedes van a utilizar, ¿no? De acuerdo al ambiente. En el caso, por ejemplo, de dormitorio, se debe considerar el color de las paredes, se debe considerar la altura del piso a donde está la luz, se debe considerar el tipo de iluminación que tiene, si es luz blanca, luz medio amarilla, etcétera, ¿no? Y se debe considerar el tipo de lámpara que voy a colocar. Eso entra en un proyecto de iluminación que lo vamos a ver en el segundo semestre, ¿no? Eso ustedes deben conocerlo. Por ejemplo, en una sala de estudio, donde ustedes tienen de repente su sala de estudio donde van y estudian, está su computadora, están sus cuadernos, sus libros, se debe considerar también el color del ambiente, se debe considerar la altura, ya se considera desde la mesa hacia donde va a estar su iluminación. Se calcula la altura, el color de las paredes, tipo de piso también si es, también entra. Una vez con todos esos datos, hacemos un cálculo y nos va a decir, ¿no? Cuánto de iluminación en lux, L-U-X, que significa cantidad de iluminación necesitamos para ese ambiente, ¿no? Ese es un proyecto de iluminación. Entonces, la cantidad de luz se mide en lux, ¿no? L-U-X, para saber cuánto necesitamos. Entonces, por ejemplo, aquí los circuitos estarán determinados por los cálculos luminotécnicos respectivos de un método de cálculo, ¿no? Definido por el proyectista. Ya el proyectista define cómo lo va a calcular. Aquí tenemos algunos ejemplos, pero aquí está lo importante. Se debe considerar la densidad para la iluminación, que es voltio-ampere por metro cuadrado, ¿no? Aquí tenemos los voltio-ampere que se van a utilizar en este tipo de ambiente. Si nosotros hemos elegido grado de electrificación mínimo y voy a utilizar lámparas incandescentes. Incandescentes son las lámparas que ustedes ya conocen normales, ¿no? Lo que tengo aquí uno. Estos son los incandescentes que ya muy poco se utilizan, ¿no? Se utilizan en la casa. Estos son ya los que están utilizando los ahorradores. Y otro tipo de lámparas que también ya están apareciendo, ¿no? Hasta los LED. Entonces nosotros nos clasificamos en dos tipos. Uno que es iluminación incandescente, iluminación fluorescente, ¿no? Entonces, fíjense, para un consumo, nosotros tenemos una vivienda de grado de electrificación mínima y media. Nos vamos a buscar en la segunda, en la fluorescente, que es la que más utilizamos. Necesitamos 6 voltio-ampere por metro cuadrado, ¿ya? Lo que estamos haciendo, grado de electrificación mínima y media, 6 voltio-ampere por metro cuadrado. En el caso de vivienda de consumo elevada ya, una casa ya
un poco más amplia, se considera 8 voltiamperes por metro cuadrado, ¿no? Fíjense, en las oficinas ya consideramos 10 voltiamperes por metro cuadrado. Locales comerciales, 8 voltiamperes por metro cuadrado. Entonces, esos son los valores más o menos que más se utiliza, lo que vamos a utilizar. En el caso de nosotros, vamos a utilizar estas primeras tres, ¿no? Sobre todo las primeras dos, creo que todos están abocándose a estos dos tipos. ¿Ya? Con ese valor, ustedes tienen ahí su plano, lo tienen, saben el metro cuadrado de toda su construcción. En base a eso, utilicen para ver ahorita ustedes cuánto voltiamper van a utilizar en toda su construcción. Hagan ese ejercicio ahorita. Primero determinen cuántos metros cuadrados tienen de construcción. En base a eso lo multiplican por 6 voltiamperes metro cuadrado. Nos va a salir cuántos voltiamperes necesito para mi construcción, ¿no? A ver, hagan ese ejercicio. Y me escriben, ahí lo comentan en el chat. O me pueden mencionarlo, ¿no? Me lo pueden mencionar. Ahorita vamos a hacer ese ejercicio. A ver, Kevin me hace el cálculo y me avisa, ¿ya? Ya, profe. Solo lo multiplicamos nomás. Sí, es para saber cuánto de... Quiero saber cuánto voltio ampere va a utilizar. Me salió 360 voltiamperes. Ya. Entonces, eso, 360 voltiamperes, lo va a dividir, o sea, eso es su máximo de consumo que usted Sí. debe realizar. Lo máximo. No debe sobrepasar en iluminación. ¿Ya? Entonces, eso lo tiene que distribuir. Vamos a suponer, haga el ejercicio. Divídalo por un tipo de lámpara que usted va a utilizar. Sabiendo que una lámpara de 40 watts, de 20 watts, o depende de qué tipo de lámpara va a utilizar. Lo cual no significa que yo voy a utilizarlo todos los voltiamperes, ¿no? Solamente me está dando un límite hasta dónde yo debo utilizar, ¿no? A mí a lo que me salió aquí es 360 voltiamperes. La lámpara que voy a usar es de 20 voltiamperes, que lo dividí sería 18 voltiamperes. ¿Ya? ¿Cuántas lámparas? Ahorita.
126 me salió en voltio-ampere de 7 lámparas. ¿Ya? Está dentro de ese rango, ¿no? Entonces, Sí, sí. entonces, tanto para Diego y Widen, que están igual ahí, vayan revisando eso, vayan viendo, ese es el proceso, ¿no? En el caso de ustedes que están en el mismo grado de electrificación, es 6 voltiamperes por metro cuadrado. Esos 6 los multiplico por la cantidad de metros cuadrados de toda mi construcción y me va a dar un valor en voltio-ampere. Me está diciendo, hasta ahí, este es tu límite, no vas a poder, no tenés que sobrepasarte, ¿no? Y en base a eso ya coloco la cantidad de luminaria que yo necesite para cada ambiente, siempre y cuando que la sumatoria, la totalidad de todo, no sobrepase la cantidad de voltioamperes que he calculado, ¿no? ¿Ya? Eso en iluminación, para que vayan yendo, vayan realizándolo, para que se den la idea de que con su plano ya van a ir ustedes calculando cuánto de iluminación van a colocar en su construcción, ¿no? Yo ahorita el grado de electrificación en la que estoy usando es la mínima y es de 60 metros cuadrados. Con eso lo multipliqué. Ya. Entonces está dentro de la normativa, ¿no? Muy bien. Ya, está claro, ¿no? Ese es el ejercicio que van a hacer. Ese es el primer paso. En el caso de iluminación, debo hacer ese proceso para saber en mi proyecto cuál es el valor que voy a colocar. ¿Ya? Ahora, aquí igual hay unos ejemplos, pero esto ya cuando ustedes ya hayan terminado su proyecto de electrificación de un domicilio, van a estar listos para hacer otro tipo de proyecto. Por ejemplo, aquí tenemos las diferentes áreas o tipo de local, ¿no? Tenemos sala de espectáculo, banco, fíjense. Ahí se considera otro valor, ¿no? Locales comerciales, por ejemplo, ya no es 6 voltiamperes, se considera 30. En el colegio también, en las escuelas, se debería considerar 30 voltiamperes por metro cuadrado. Aquí el que menos tiene son los depósitos y baños, ¿no? 3, solamente 3, fíjense, voltiamperes. Depósitos y baños se considera una iluminación baja, ¿no? Peluquería y salones, 30, es una iluminación alta, ¿no? En el caso de hospitales, 20. Hoteles, que 10. Ya, entonces, aquí en la normativa van a encontrar todos los valores, todo el proceso para hacer su proyecto. Entonces, en la iluminación ya no hay problema, ¿no? Profe, Sí. disculpe que lo corte esto, 6 voltiamperes por metro cuadrado, ¿qué llegaría a ser? O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de 6 voltiamperes por metro cuadrado? Consumo de la potencia, de la energía. Cuando hablamos de Ah, ya. voltiamperes, estamos hablando de potencia. Ya, ya. ¿Ya? Potencia. Por ejemplo, nosotros no, para hacerles recuerdo otra vez, una lámpara, un, un foquito de esto que tiene 100 watts, ¿no es cierto? Los 100 watts que dice acá significa potencia. Esa potencia se mide en watts. Pero esta potencia que está mencionándolo aquí de 100 watts no es un tipo de energía eléctrica, es lumínica y calorífica, ¿no es cierto? Es otro tipo de energía aquí. La potencia nos está diciendo 100 watts, pero la energía es diferente, no es eléctrica la energía, es lumínica y calorífica porque se calienta. Entonces nosotros para diferenciar la potencia de esta lámpara con la potencia que recibe en los conductores nosotros recibimos un tipo de potencia, pero es una potencia en tipo de energía eléctrica, digamos. Es eléctrico, exclusivamente eléctrico. Por eso le ponemos el nombre de voltio-ampere, porque estamos hablando de potencia eléctrica. Acá estamos hablando de potencia lumínica, ¿no?
otro tipo. Entonces, para diferenciarlo, nosotros a todo lo que es netamente eléctrico le vamos a llamar voltio ampere, ¿ya? Para que vamos dándonos una idea, digamos, que cuando veamos energía alternativa, perdón, corriente alterna, vamos a diferenciar bien eso. La energía que llega, ¿no?, en tipo de cable aquí, al soquete, es una potencia consumida, ¿ya? Potencia consumida es la que está llegando en tipo de cable hasta el soquete. Potencia consumida. Y la que está saliendo en tipo de luminar, de luz, se le llama potencia activa, ¿ya? Eso lo vamos a ver en energía, en tipo de corriente alterna, ya para diferenciarlo. Cuando ustedes escuchen voltio ampere, nos referimos a la potencia eléctrica exclusivamente. Cuando hablemos de watts, estamos hablando de otro tipo de energía, que son mecánicas, que puede ser en los motores, por ejemplo, para diferenciar los motores se habla de HP o HP, también se habla de watts, también le pueden decir, ¿no? Entonces, es para diferenciar nomás. Voltio ampere, entonces, significa tipo de corriente, ¿no? Es la potencia que ustedes van a meter hasta su casa. Ya lo que sale de ahí en tipo de lámpara se transforma en otro tipo de energía.